Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Francisco Rodríguez. Esta ocasión el índice Flamígero se viste de gala porque tengo como invitados ni más ni menos que a dos enormes colegas. Lilia Arellano. Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Gracias por tu invitación. Alberto Pérez Blas. Beto, Francisco, muchas gracias. gracias por usted, Muy por estar aquí. generoso, muchas gracias. Hace unos días el periódico Reforma dio a conocer que en la calle de Izazaga, en la avenida de Izazaga, en el centro de la capital nacional, había un edificio de 17 niveles en el cual había una bodega y una tienda enorme de productos chinos. Finalmente, antes de este fin de semana, el edificio fue clausurado. Arguyeron que lo cerraban porque el peso de toda la mercancía ponía en riesgo la estructura del inmueble. Pero, ¿qué pasa con la cuestión fiscal? ¿Qué pasa con el contrabando? ¿Y qué pasa, sobre todo, con el aniquilamiento de las industrias textiles y comerciales en nuestro país? Lilia, ¿tú tienes alguna opinión? No tengo una opinión, tengo la muestra de lo que acabas tú de decir, la prueba. Esta vestimenta la compramos en Cancún. Hay una tienda que vende muchísima ropa de este tipo para poder enfrentar todas las temporadas de calor. Su costo es arriba de 1,000 pesos, lo cual no deja de ser barato, dado que es una magnífica confección, la hacen en todos los colores, es muy cómoda, en fin. Y no está dentro de una plaza comercial muy famosa, bueno. Esta otra no la encontramos por internet. ¿Sí? Esta supuestamente la compras en esa tienda que tiene marca. Además, sus productos tienen su propia marca. Esta es exactamente igual, tiene la misma calidad, o sea, quise traer otro color para hacer más clara la diferencia. Cuesta 250 pesos entregada a domicilio, con su respectiva etiqueta Made in China. Entonces, uno se pregunta, ¿tú crees que 250 pesos cuesta este material, esta tela? 250 pesos se pagan las perlitas estas de fantasía que no cuestan mayor cosa, pero que finalmente llevan una mano de obra, el corte, las costuras, pero lo que acabas de mencionar, ¿cómo ingresan al país sin pagar impuestos? Son contenedores completos los que llegan y se reparten aquí en el centro de la ciudad. Contenedores completos que reportan con mercancía cuyo costo es menor a $50. Por lo tanto, no pagan impuestos. Pero imagínate, de 250 a 1,000 y pico. ¿Y qué impuestos pagaron? Y te lo entregan a domicilio, además, sin costo. Esto es acabar primero con la industria textil, con la industria del vestido, no pagar impuestos. Entonces, ¿qué clase de gobierno y de autoridad tenemos que son incapaces de ver esto? El presidente de la Coparmex ya habló también de la forma en la que han inundado los chinos el centro de la ciudad. Sí, lo de Izazaga es nada más un ejemplo. No, pero es un ejemplo de bodega, porque además ellos se manejan por contenedores completos. No son cajitas, son contenedores de mercancía. Ya acabaron con la industria del juguete, ya acabaron con la industria del calzado. Desde hace tiempo que están entrando a la industria textil. En Pabellón Polanco, una plaza comercial que también tú conoces, era casi increíble ver que pudiesen pagar un local, porque pues en esa época debe haber andado por 50,000 pesos la renta, vendiendo, o sea, porque no tenían ni exhibidores, sino tiras de metal y ganchos, vendiendo blusas de 200 pesos, de 150 pesos. Imagínate cuántas blusas tenían que vender para poder pagar la renta, nada más la renta. Ahí es a donde te das cuenta de que los chinos vienen a México a romper las industrias y eso para ellos es una inversión, porque terminan por quedarse con el mercado.
y el gobierno ni cobra los impuestos que debe, ¿no? Ni tiene por qué tolerar este paso de mercancías. Le están destruyendo la industria y todo el mundo tan contento, ¿o qué? Tiene mucho que la industria textil en México ha sido abandonada por las autoridades. Yo recuerdo que allá a principios de los 80s, en San Miguel de Allende había una fábrica de manta muy exitosa, surtía buena parte de las necesidades de todo el país. Cerró ante la invasión china. Te estoy hablando de la década de los 80s del siglo pasado. ¿Y qué me dices de Aguascalientes? Las sábanas, las colchas, las fundas. Pues muchos íbamos a Aguascalientes a surtirte de ropa de cama de algodón, 100% algodón, y era famosísima. ¿Y qué? Francisco, yo creo que aquí hay dos aspectos en este tema relevantes. El primero, como bien dice Lilia, yo suscribo eso, la falta de una política de desarrollo económico para este país. No tenemos una política institucional de desarrollo del país que contemple este tipo de circunstancias y proteja la industria nacional. Recordemos que ya la propia Tatiana Cloutier, cuando estuvo como secretaria de Economía, reconoció la falta de esa política por parte en la cuarta transformación, porque bueno, uno puede tener cuestionamientos sobre política económica de otras administraciones, pero al menos encontrabas que había una dirección, pudiera estar de acuerdo o no con ella. El Tratado de Libre Comercio, que le fue tan criticado a Carlos Salinas, diseñó un esquema de país y una política industrial y económica en general. Podías estar, insisto, o no, de acuerdo o no, claro, pero había una política económica de desarrollo. Y este país creció alrededor de un 2,5% promedio durante la famosa década neoliberal hoy satanizada. Entonces, la 4T nos quita, para bien o para mal, según como milites, digamos, dentro de la propaganda política que hoy nos invade. Pero por el otro lado, ante esta ausencia, tenemos un espacio de aprovechamiento, en este caso específico de los chinos, para usar a México como trampolín, no solamente en la destrucción de la propia industria nacional, como ustedes ya bien han señalado, sino además para poder ejercer una política de dumping para ingresar a los Estados Unidos. Claro. Esta dinámica que tienen los chinos de penetrar a través de México, por ejemplo, en el caso del acero, que ya trajo una consecuencia importante para nosotros como país, en el momento que los Estados Unidos dan hasta aquí a esta política de penetración china ilegal, porque a través de empresas mexicanas están metiendo el acero que están produciendo bajo este esquema de dumping, en el cual el dumping, perdón el uso del término, es el subsidio del producto con tal de avasallar el mercado, porque están produciendo los chinos y ya se les demostró que están produciendo más acero, por ejemplo, del que requiere su industria. Entonces, ese acero que están exportando, lo están exportando bajo esta política de dumping, utilizan a México e invaden los Estados Unidos. Creo que si no hay en el gobierno entrante una valoración, primero, ojalá, nacionalista para la protección de nuestra industria, y segundo, para evitarnos problemas, porque esto se va a reflejar en la revisión del Tratado de Libre Comercio, problemas con los Estados Unidos que nos puede traer otras consecuencias, realmente habrá una gran irresponsabilidad política de esto que se denomina la Cuarta Transformación. En Cancún hubo un intento de establecer una plaza, un MART. Sí, el Dragon Mart. En el sexenio pasado. Hace un poco más, hace 10 años, sí, en el gobierno de Roberto Borges. ¿Y se consiguió parar por qué? Bueno, los ataques fueron muchos y yo fui una de las que más atacó esto, porque
pues ya era también meterte con la industria eléctrica. Hay empresas en México que, pues nos gustan o no, es otro cantar, pero la Yusa, por ejemplo, la empresa de los Peralta, nunca ha tenido movimientos de trabajadores, tenían pastegé para la diversión de sus empleados, pagaban buenos sueldos, nunca han estado con amenazas de huelga, en fin. Pero también todos los que hacen las llaves Stilson, las cerraduras, toda esta industria se iba a ver afectada. Y es una industria que nunca le ha dado problemas al país. Y todo el pleito era en diciembre por las famosas luces chinas para los árboles de Navidad, que también ocasionaron cantidad de tragedias por lo mal hechas. Bueno, pues este tipo de productos se iban a vender en el Dragon Mart. Pero además, fíjate tú, compraron una extensión de tierra al lado de donde iban a hacer estas instalaciones. Hectáreas completas. Y eso iba a ser un país dentro de nuestro país. Ahí no iba a entrar una patrulla, ni una. Entonces, por fortuna eso se paró, pero vino la entrada por la puerta de atrás, que es lo que están haciendo ahora con todo esto. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Tú recuerdas en una ocasión con el ex procurador Murillo Karam, cuando todos nos quedamos paralizados en una reunión, cuando dijo no, es mejor que importemos el maíz, producirlo es muy caro, y nos quedamos así, oye, nos identificamos como los hombres del maíz, ¿no? ¿Cómo? No, todo se va a importar. ¿Lo recuerdas, Paco? Sin maíz no hay país. ¿Te acuerdas de esa comida? Claro. Bueno, ¿qué pasa cuando hemos tenido autoridades que tienen estos conceptos tan dañinos? Se rompieron todas las cadenas de producción. Hablamos, por ejemplo, de la industria del calzado. Sí, la industria del calzado era desde la crianza del ganado, la venta de la piel, las curtidurías. Luego venía la fabricación del zapato. Y luego ya las grandes empresas que les ponían su marca. Era una cadena. Las tortillas era el que produce el maíz, el que después va y recoge los granos, el que lo llevaba al nixtamal, los que salían con las masa a entregar a las tortillerías, y luego el de las tortillerías. O sea, es una cadena de producción que permitía estos porcentajes de desarrollo. Ahora, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Con esto? No vayamos tan lejos, en las campañas políticas. La industria del vestido y la textil abrían un paréntesis para poder recuperarse de pérdidas o de modelos en algunas marcas que no habían tenido éxito, etcétera, en las campañas, porque vendían todas las camisetas. Entonces, estas que se usaron después, las playeras, sí. Algunas muy sencillas, otras como las de la Barbie que se pusieron de moda, ¿no? Esas ya eran para repartirlas a los más elegantes. Todo eso costaba, tenían las playeras un precio de 40 y tantos pesos, y las otras, las de la Barbie y eso, costaban hasta 70 pesos. Ándale, esas, las Polo. Bueno, llegaron los chinos y les empezaron a ofrecer las mismas playeras en 7, 8 pesos. Claro, el intermediario le dijo al que repartía la lana que ya las había conseguido a 20, ¿verdad? Pero eso rompió toda una cadena, volvemos de producción, porque es el hilo, son los telares, es la manufactura, todo. Me quieren decir qué ha pasado con todas las costureras que estaban en el Estado de México, principalmente en el Zahualcóyotl, que fueron las que desalojaron de la calzada de Tlalpan, de San Antonio Abad, cuando el temblor, se acabaron. Antes eran las maquiladoras, porque le seguían mandando ropa a todos los fabricantes. Díganme qué marca de ropa nueva han encontrado, que no sean las de marca, las que tienen sus tiendas de lujo, que por cierto ya te da miedo, porque ya tampoco sabes si son de esto. Y como esto te puedes encontrar Armani, te puedes encontrar lo que quieras. Y entonces uno se pregunta, ¿es realmente la culpa del chino? O en el caso de México, de la culpa del gobierno, ¿verdad? Y si en el caso de las marcas, la complicidad
con los dueños de las marcas, porque te aseguro que se venden más bolsas de Butón o señor, piratas, que las que ellos venden originales. ¿Y qué puede ser un negocio de los propios fabricantes Claro. que hacen su propia imitación? Así es. ¿Usted qué piensa? ¿Cree que de verdad estamos viviendo una crisis en México en cuanto a creación de empleos, en cuanto a pérdida de recursos fiscales? Vamos a hacer una pequeña pausa mientras usted nos contesta. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos. Quintana Roo vive. Qué bueno que sigue en sintonía de MXN Televisión y en este índice flamígero que, como le decía al principio, hoy se viste de gala con la presencia de dos estimados y muy respetados colegas como son Lilia Arellano y Alberto Pérez Blas. Gracias nuevamente por estar acá.
Gracias a ti, Muchas Paco, gracias. por invitarnos. Hablábamos de la industrialización de nuestro país y cómo desde la década de los 40 ha venido de más a menos. Quizá quienes han tolerado esta política de importación abierta de productos, no solamente chinos, hubo un momento en el que el calzado era brasileño, el que había invadido nuestro país, será para una especie de aliciente a los industriales mexicanos que la verdad se la han pasado en la dolce farniente en los últimos años. ¿Será eso? ¿Para estimularlos? Mira, Paco, yo creo que, insisto, en la falta de una política económica, que efectivamente de una intencionalidad por el desarrollo de la industria nacional se fue variando a un beneficio a determinados sectores dependiendo de intereses políticos de los grupos en el poder. Ahí empieza a desvirtuarse la política pública como una política de Estado. Se empiezan a beneficiar a determinados grupos de interés y se abandonan otros en función de intereses políticos de grupo. Esto que se dio a lo largo de la construcción del México moderno, ahora creo que ha caído en un pantano, porque no hay ya ni siquiera una intencionalidad para el beneficio de determinados grupos, excepción de fulano o sutano o mengano. Son 3, 4, 5 los nombres de los grandes capitalistas mexicanos que son beneficiados con negocios del Estado, pero ya no hay ni siquiera una disposición general específica para un determinado sector. Y con esto quiero dejarlo claro, no es un juicio de valor personal, es un reconocimiento que hicieron los propios funcionarios que han pasado por la Secretaría de Economía, que por cierto fueron varios durante esta última administración, y los cuales creo que más claramente Tatiana Cloutier reconoció que había que construir una política de industrialización, llamó ella, por no decir que una política económica, porque el presidente lamentablemente sigue insistiendo en que hay una política de desarrollo compartido, le llama a él, ¿no? Incluso en su propio libro al respecto, si alguien tiene ociosidad, ¿Lo leíste? no, quiero aclarar, si alguien tiene la Iba a decir, ociosidad, ¡qué amiguitos! la ociosidad de consultarlo, que sí hice, A ver. te das cuenta de las contradicciones que hay en los propios planteamientos del presidente de la República. Por ejemplo, en ese libro te dice que el campo es fundamental para el país, que hay que desarrollar la industria alimentaria mexicana, ¿verdad?, para alcanzar la seguridad en alimentos, y que para esto se requiere crédito y que para esto se requiere apoyos y tal y tal. Y cuando ves lo que se hizo, te das cuenta que hizo exactamente todo lo contrario a lo que supuestamente escribió. Y digo supuestamente porque yo tengo mis dudas si él realmente lo escribió, y es simplemente cuestión de ver la redacción que tú encuentras en ese libro y te das cuenta que fueron varias manos las que estuvieron metidas ahí, por no decir mentes para no... Sí, para no ofender. No ofender. En fin, ¿esto a qué lleva? Bueno, a lo que estamos viendo en este momento, a que México se encuentra sin defensa, literalmente sin defensa institucional, ante una estrategia china para poder enfrentar la guerra comercial que tiene con los Estados Unidos. El problema no es que se le permita, comillas, a los chinos hacer negocios vía México, sino lo que esto nos cuesta como nación. No es solamente la destrucción de nuestra planta industrial como tal, sino que vamos a tener que sufrir las sanciones correspondientes porque estamos participando realmente en una guerra comercial en la cual nosotros deberíamos de estar al margen. Neutrales totalmente. Así es. Pero pues todo esto luego se antojan como los grandes problemas que tienen que enfrentar, y yo digo que son las grandes complicidades. Porque fíjate tú, la llegada de Trump, sus medidas, o de quien sea, o sea, poner el nombre que sea. Los problemas de migración van a seguir, van a ser cada vez más severos con México. Viene todo este tipo de enfrentamientos y de discusiones de corte internacional, en los que pues será muy sencillo que
se argumente como en Cuba. Es culpa de los Estados Unidos lo que nos está pasando, ¿eh? El bloqueo. El bloqueo. Para claro, justificar los resultados que tengamos. Sí. Estoy Esos, de los acuerdo. gringos son los malos. Ujú. No van a aceptar esto que estás tú mencionando y que definitivamente le trae graves problemas al país, pero en su relación con los Estados Unidos, pero ahorita los tenemos aquí. ¿Me quieren decir qué pasó con las zapaterías Tres Hermanos? Desapareció. Que vendían el calzado más barato, Ujú. pero un calzado bueno, De calidad. de calidad, no que te lo quitas hoy y cuando te lo pones hoy y cuando te lo quitas ya no sirvió. ¿Qué pasó con los zapatos Canadá? ¿Qué pasó con aquellas tiendas que todos los vestidos costaban 100 pesos? Eran las tiendas de Farca. ¿Sí? Y estaban por donde quiera. Entonces había modelos, todos los que tú quisieras, y todos costaban 100 pesos. Desaparecieron. Capuano Hermanos, las muñecas Lili. O sea, ¿para dónde volteas? La industria del juguete. Sí, la industria del juguete se acabó. Estaban las jugueterías Zara. ¿Se acuerdan que había estas jugueterías tan famosas? La de las Mercedes. Eran jugueterías famosas, no solamente en la capital, en el interior. Ahora escasamente sobreviven las fábricas de Francia porque son las tiendas que compró, creo que Liverpool también. Son de Liverpool. Y pero todo esto ha terminado. Bueno, ¿qué era Sanborns? No era restaurante nada más, era restaurante, librería, relojería, bolsas, perfumes, de todo. Ujú. ¿Cuántos han cerrado? La mayoría. ¿Qué ha pasado con la industria del perfume también? Porque ya en México ya estaban produciéndose los perfumes de marca parisina y norteamericana, ya se hacían aquí. Inclusive se decía, no, es que no tienen el mismo fijador. No es el mismo fijador porque no utilizan el mismo alcohol. Uno es el alcohol de caña, ya te están explicando ahí cómo tenía eso que ver. Pero ya existía, ya no. Y todo eso son empleos. Y en lugar de generar ahora empleos y de impulsar a todas estas empresas, de darle el impulso al campo, lo que haces es regalar el dinero. Fíjate que en el aspecto fiscal tú decías, con información correcta, que productos que cuesten menos de $50 tienen la franquicia para ingresar al país. Pero, ¿qué pasa con migración? Porque no solamente estamos invadidos de productos chinos, también cada vez más hay más ciudadanos de aquella República Popular en nuestro país. Antes comentábamos, los chinos no se mueren. Sí, era como la leyenda urbana, los ¿no? chinos no se mueren y siempre hay muchos chinos. Pero hoy hay verdaderamente una invasión a partir de las puertas abiertas a la migración de este gobierno. Y era nacionalidad restringida, quiero comentarles. Sí, entre otros. ¿Sí? Era una nacionalidad restringida, lo que significaba por la ley de migración el que el ingreso era bajo condiciones muy estrictas. Es más, de hecho ingresabas literalmente solamente a través de una posición diplomática, un requerimiento diplomático, o dos, que una empresa pidiera específicamente el ingreso de, como se llamara el personaje, específicamente para él y por un tiempo determinado. De ese tamaño era la restricción. No, bueno, pues ahora los vemos en el Año Nuevo Chino. Es cuando te das cuenta de los miles y miles de chinos que están por todo el país. Porque allá en Cancún hay una señora con esta nacionalidad que tiene un restaurante. Y en algunas par de ocasiones que le he entrevistado, digo, ¿por qué un chino nunca sale en el periódico? A un chino no choca, no lo atropella una bicicleta, no le pega a su mujer, no deja de pagar la renta, no tiene ningún problema, nunca sale ni en sociales, ni en la nota roja, en nada. Es que nos indican que tenemos que estar de bajo perfil. ¿Dónde hay la lápida de un chino en un panteón? No hay. Yo creo que de ahí es que surgiera esta leyenda de que los chinos no se mueren, ¿no? Son eternos. Se muere uno y traen al sustituto.
Ok. Bueno, Mexicali y Tijuana eran de las ciudades en donde estaba el centro de los chinos. Aquí los teníamos en el centro de la ciudad, allá por las calles de Ayuntamiento, Dolores. en Dolores. Pero ahora, te digo que el de la Coparmex dijo las calles de Brasil, Argentina, todas las donde estaba la casa de la novia, todo eso ya son tiendas chinas. Estamos invadidos. Y manejadas por chinos. Y manejadas por chinos que además, si les pides que te den una nota de remisión, te arrebatan lo que hayas comprado y te sacan de su negocio. Porque además tampoco hablan gran español. Nomás saben contar muy bien el dinerito. Distinguen bien los billetes. Distinguen bien los billetes. El mercado Abelardo L. Rodríguez, que era de comida mexicana tan rica, ahora es fast food chino. Cuando estábamos en la preparatoria 1, decíamos que era el Sanborns Abelardo. Ahí vamos a desayunar. Sí, bueno, es que oye, el tamaño de los chiles rellenos, las enmoladas, ¿no? Entonces, creo que es una cultura que además nos es ajena, no solamente en el idioma, en todo, tienen una disciplina, una religión, costumbres, que, bueno, pues ahí están para los fiscales, que lo declaren, que lo digan. Los fiscales se reúnen con el patriarca chino por lo menos una vez al mes, porque ahí es a donde se dirimen las diferencias que pudieran tener o los asuntos a tratar. Porque desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, que la entonces Procuraduría y hoy Fiscalía es para los delitos de los mexicanos. Ahí ni los judíos, ni los chinos, ni ninguna comunidad extranjera tiene nada que ver. Y si Shenli Yegon no se ha nacionalizado, no hubiera tenido problema, ¿eh? La mafia china o lo mata o lo rescata. Pues así están las cosas con China, que es un pueblo amigo. A final de cuentas, hemos establecido relaciones con China a partir del... Ay, no, nos hicieron pasar vergüenzas. Acuérdate la de Relaciones Exteriores que le fue a rascar a los... Y esperemos que no se repitan experiencias como las que hubo en la década de los 20, cuando los chinos fueron expulsados de nuestro país de una manera terrible. Bueno, esperemos que no nos pase nada, porque Carmen Salinas hizo una broma sobre los chinos y le costó tener que pedir disculpas públicas. Claro. Aquí no estamos en contra de la sociedad china, simplemente estamos en contra de que estas prácticas abusivas en contra de los nacionales no sean protegidas por la administración pública. Claro, pero además el que dicen que el que es buey hasta la coyunda lame, la culpa no se la tienen los chinos. No tenemos autoridad en México que ponga las líneas claras para que los señores puedan hacer sus importaciones, paguen sus impuestos, que cautiven su mercado y todo el mundo tan contento de tener blusas de 250 pesos sin que rompan con la industria textil y la del vestido en nuestro país, ¿no? Y que los industriales mexicanos se pongan las pilas, ¿no? También. Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Lilia. Lilia, muchas gracias por esta plática tan sabrosa aquí en este Índice Flamígero. Gracias a ti que me dejaste sacar mis prendas. Sí, hoy sí vimos un striptease casi de Lilia Arellano. Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito para que la próxima semana también nos encontremos en este espacio de MXN Televisión en otro Índice Flamígero. Y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.